Bueno, muy bien, le agradecemos. Estamos con el secretario técnico de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Gabriel Weiner, a quien le agradecemos por la nota, por darnos este espacio. Sé que han sido días a lo mejor también de trabajo, duros, complicados, pero siempre atentos con los medios de comunicación. Y primero, Gabriel, quiero felicitarle porque, bueno, ustedes vinieron en un momento duro de nuestro país, duro a nivel mundial, a nivel general, por la pandemia, por todo, pero sobre todo nuestro país muy complicado por el tema de que el fútbol estaba en un tema muy difícil, de que políticamente estábamos mal, y creo que siempre al Ecuador como que el fútbol nos transporta en un ambiente positivo, lógicamente, cuando las cosas salen bien. Y la verdad que la llegada de ustedes puso mucha alegría a nuestro país y el fútbol siempre da alegría, así que felicitarle por aquello y agradecerle por la entrevista. Un gusto saludarle y cómo le ha ido, Gabriel, qué gusto. Bueno, Stalin, muy buenos días, muchas gracias por sus palabras, un saludo para usted, sus compañeros y toda la audiencia que lo está escuchando. Gabriel, quisiera empezar conociendo un poquito más de cómo se dio la incorporación de ustedes, de Gabriel, quién fue que lo llamó, un poquito, ¿no? De que quién le dijo, Gabriel tiene que estar acá, Gabriel Weiner, no sé si fue el presidente, no sé si fue alguien le acercó, Rodrigo Espinosa, que es mano derecha. ¿Cómo se dio aquello? Cuéntenos un poquito la historia. Bueno, Stanley, mire, yo tenía un conocimiento previo por el trabajo que realizo y se había presentado en alguna oportunidad conmigo Michel Deller. Entonces, bueno, siempre estuvimos en contacto, yo cerca de lo que él hacía en su club, en el Independiente del Valle, y él también saludándome en los lugares de trabajo mío. En ese momento estaba en Selección Colombia y él muy atentamente siempre saludándome y preguntándome y conociendo cómo era mi trabajo y preguntándome allí por no sé, o por algún futbolista o por algún entrenador. Entonces estábamos en contacto y cuando se produce esta renuncia de Antonio Cordon, Michel seguramente lo que habrá hecho fue contactarse con Comisión de Selecciones o el presidente Francisco Egas, y bueno, finalmente ellos me contactan y mantuvimos tres reuniones por vía Zoom, ¿no? Estábamos en plena pandemia, Claro. esto fue hacia el mes de agosto pasado, y mantuvimos tres reuniones por Zoom, primero con Rodrigo Espinosa y el presidente Egas, y luego ya dos más con Comisión de Selecciones, ¿no? Donde también estaba Michel Deller y Carlos Mansur. Entonces, bueno, finalmente luego de la tercera de las reuniones, al día siguiente o a los 2 días, ellos me han llamado para ofrecerme formalmente el trabajo y ver en qué condiciones podíamos acordar. Y fue lo que sucedió, así que creo que hacia el 25 de agosto, 24, 25 de agosto se concretó todo, eh, me presentaron y ya el 4 de septiembre estuve por Quito. Excelente, excelente. Y bueno, y de ahí se dio lógicamente lo del profesor Gustavo Alfaro inmediatamente, ¿no? Sí, cuando cerramos nuestro acuerdo con la dirigencia, me pidieron por favor que me ponga a trabajar inmediatamente en el nombre del entrenador. Ellos ya venían trabajando sobre algunas carpetas, sí, algunos currículums, observando algunos entrenadores que estaban dentro del presupuesto que la federación tenía. Entonces ellos me compartieron esos nombres para que yo brindara mi punto de vista sin saber yo cuál era el de ellos, así que preparé un trabajo sobre los nombres que me dieron, y bueno, tocó recomendar en un orden de 1 a 5, era en ese momento 5 carpetas, primero al profesor Alfaro, finalmente llegaron a un acuerdo y bueno, acá estamos Así trabajando es. para lo que va a venir. ¿Por qué pensó Gabriel Weiner que Gustavo Alfaro era el técnico idóneo para la selección de Ecuador? Bien,
Primero por el análisis del plantel que realicé, y me pareció que Gustavo era la persona que podía rápidamente amoldarse, acomodarse a los nombres de la selección absoluta en Ecuador. Después porque entiendo, analizando los equipos donde estuvo Gustavo, con toda su extensa trayectoria de 28 años dirigiendo, lo rápido y lo bien y rápido que se acomodó a cada uno de esos equipos. Entonces, teniendo en cuenta que iba, desde que asumió a los 10 días había que dar una lista de convocados, 12 días, y posteriormente en 15 días más jugar un primer partido de eliminatoria, lo que nos corría aquí mucho era el tiempo, y entiendo que Gustavo, entendí que Gustavo era un entrenador, y es un entrenador, que con poco entrenamiento podía parar un buen equipo en campo, que no necesita de un proceso de entrenar día a día durante muchos días, durante mucho tiempo, para que sus jugadores interpreten lo que quiere y eso se va plasmado en el campo. Ese tipo de entrenador es el que considero que a lo mejor no hay un margen suficiente para trabajar en una selección, y menos cuando asume a 25 días de un primer partido. Entonces, observando estos puntos de Gustavo Alfaro y su cuerpo técnico, y también viendo semejanzas de cómo se habían adaptado entrenadores colombianos que tuvieron mucho éxito con la selección, como fueron Bolillo Gómez, como fue Luis Fernando Suárez y el profe Rueda, que finalmente lograron llevar a la tría a mundiales. Entonces, había similitudes en la manera de trabajar de Gustavo con estos entrenadores, que yo creí también que era un tercer punto a analizar, y positivo para que fuera Gustavo, dentro de los nombres que había, el más capacitado para tomar este desafío. Correcto, Gabriel. Ahora, uno conversa con los jugadores, converso con algunos jugadores, no es que tengo tanta amistad, pero a veces uno la entrevista y conversa con jugadores, particularmente lo hago. Y en ese caso, hay mucha satisfacción de los jugadores. Ustedes están muy preocupados por ellos, los llaman a cada rato, algo que no pasaba anteriormente, es lo que me dicen, ¿no? No todos, lógicamente, uno no conversa con todos, pero sí con algunos. Entonces hay mucha satisfacción de los jugadores de ese trabajo que realiza sobre todo usted, el preparador de arqueros, del profesor Gustavo Alfaro, que está llamando, que está pendiente cómo le fue después de un partido, si se lesionó, si tuvo un golpe. ¿Qué tan importante es aquello, ¿no? Para que el jugador se sienta bien, se sienta satisfecho, tranquilo, y ustedes también, ¿no? Porque es bueno tener ese conocimiento de ver el jugador qué paso va dando en sus clubes, Gabriel. Sí, Stalin, mira, yo creo que es un feedback, es una cuestión de ida y vuelta. De parte nuestra es conocer cómo está el jugador y ajustar detalles donde creamos que es necesario. Y de parte del jugador es sentirse cerca de la selección, aun cuando estamos lejos del próximo partido. Entonces, no llegar y encontrarse con una frialdad, con gente desconocida, llegar y saber que con la persona que lo recibe, los 30 jugadores que puedan ser convocados, ese fue el número de las últimas convocatorias, pero bueno, los 28 o 30 jugadores que puedan venir, saber con qué se van a encontrar cuando lleguen a casa de selección, saber tener conocimiento del entrenador, del resto del cuerpo técnico, saber que uno estuvo ahí para apoyarlos. Entonces, generar un ámbito de acercamiento que haga que todo fluya más fácil a la hora de empezar a entrenar y preparar los partidos. Ahora, Gabriel, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención de este grupo de jugadores o del jugador ecuatoriano en sí? Porque claro, usted ha estado trabajando con muchas selecciones, pero Ecuador es diferente, el ser humano es diferente, otras costumbres, otra forma, otro comportamiento, para bien o para mal. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención del jugador ecuatoriano? A ver, Stalin, trabajando en otras selecciones, lo que me ha sucedido es que siempre estuve evaluando al Ecuador como rival. Entonces, siempre conocí cada uno de los planteles que tuvo el Ecuador de la eliminatoria del 2002 para aquí, porque fueron estos los años y las eliminatorias que me tocó participar. Y siempre tenía a Ecuador como rival y siempre hice el análisis correspondiente desde otro lugar. Ahora, lo que yo encuentro de este lado, digamos, trabajando para la selección de Ecuador,
estoy viendo una camada con un talento que, con todo el respeto por las camadas anteriores, que han hecho grandísimas campañas y han clasificado a 3 mundiales, esta camada tiene un talento que no recuerdo haber visto en cantidad y calidad como pasó en otros momentos. Ahora, eso no quiere decir que tengamos asegurado un acceso al mundial. Hay que trabajar mucho porque a ese talento hay que darle estructura, pero se nota claramente, me parece a mí, en la cantidad de jóvenes talentosos que hay, algo diferente a lo que sucedió en años anteriores. Yo no sé si esto lo comparte, usted ha estudiado y conoce el fútbol ecuatoriano mejor que yo seguramente, como muchos de sus colegas, como los aficionados mismos, y muchos profesionales que están en el Ecuador desde hace tiempo, pero me parece que se ha dado, si hay algo diferente en los últimos tiempos, es este grupo de jugadores tan jóvenes y tan talentosos. Bueno, y hay muchos de experiencia, uno conversa con varios jugadores, claro, que también ponen lo suyo en el Valencia, lo de Alexander Domínguez, que es un jugador acá muy querido. Uno conversa con jugadores y los consejos que ha dado Domínguez a ellos es realmente excepcional, lo quieren mucho los jugadores y es muy querido acá. Es decir, también me parece que es parte ¿no? De tener por allí unos jugadores de experiencias que también vayan amoldando a aquellos elementos jóvenes. No, sin duda, porque, a ver, la pregunta, o si no lo interpreté mal, era qué veía diferente. Yo lo que veo diferente me refiero a estos chicos jóvenes con mucho talento. Los jugadores que usted está nombrando ya vienen participando en otras eliminatorias y para mí no es nada nuevo, ¿no? Y lo vienen haciendo con mucho éxito y vienen de hace años jugando. Entonces, nos apoyamos mucho, me apoyo mucho, hablo casi semanalmente con Cristian Novoa, con Ener Valencia, con Alexander Domínguez, ayer mismo hablé con él, con Arriaga, con Arboleda, con Ángel Mena. Ellos son los que le dan un marco diferente de cuidado, de transmitir experiencias, de compartir vivencias, de decirle ahora sí, ahora no, dentro y fuera del campo, a los más jóvenes, ¿no? Entonces, claro que sí, que nos apoyamos en ellos. En ellos es cuando yo le digo a todos estos jóvenes talentosos, a toda esta camada que surge a partir también del trabajo de Jorge Celi con formativas, y hoy están en la selección mayor, que hay que darle una estructura, y parte de esa estructura son los compañeros más experimentados, ¿no? Ahora, quería ir un poquito dentro ya de la planificación, de lo que se viene, cómo está todo planificado. Sé que viajaron una delegación que viajó a Venezuela, se vienen los partidos, se acercan ahora, el tiempo pasa rápidamente. ¿Cómo está toda la planificación para el primer partido, sobre todo de visitante frente a Venezuela? Bueno, estamos a la expectativa, sí, se ha viajado a Venezuela, hubo una avanzada, el profesor Sergio Chiarelli, preparador físico de nuestra selección, y Manuel Iliescas, coordinador de la selección también, o uno de ellos. Son 4 coordinadores al servicio de nuestras selecciones. Uno es Manuel, ha viajado a Caracas a escoger el tema de la hotelería, a vislumbrar los caminos por donde vamos a recorrer los traslados desde el aeropuerto hasta el hotel, del hotel al estadio. Visitaron el estadio, el camerino, ver cómo está el campo de juego, todo para tener, hablando con gente de seguridad, ver el tema de la alimentación, hidratación, entonces todo para ver lo que sería en la previa a nuestro viaje y achicar el margen de error, que cuando llegamos a Venezuela es el día anterior al partido. Entonces, si nos equivocamos ahí o nos encontramos con algún imprevisto ahí, después es más difícil solucionarlo. Por eso la avanzada de esta gente, de nuestros compañeros. Y desde el punto de vista deportivo, está el cuerpo técnico analizando y siguiendo a cada uno de los jugadores que puedan ser convocados, a todos los que tienen en el radar el profesor Gustavo Alfaro, para saber cuál es su actualidad, cuánto están jugando, si alguno tiene una molestia, llamarlo también y saber de qué se trata. Lo llama el cuerpo médico, esperando que llegue el momento de la convocatoria y que vengan a entrenar aquí a casa de selección, seguramente a partir del viernes 19 o sábado 20 de marzo. Preveemos también hacia fin de febrero, día 23 y 24, hacer un microciclo breve
en 2 días habrá 3 o máximo 4 entrenamientos con futbolistas del medio local. Al no ser fecha FIFA no podemos llamarlos de afuera, claro, pero sí estar con futbolistas del medio local el 23 y 24, y obviamente asistir a todos los partidos que se pueda, observarlos, ya sea de manera presencial en los estadios o ir a los entrenamientos, como así también el seguimiento a través de los partidos televisados o a partir de los software con las computadoras, de seguir absolutamente a todos los jugadores. Estará el profe Alfaro y el cuerpo técnico también observando los partidos de Supercopa en los estadios. Yo mismo acompañaré a Alfaro seguramente a Guayaquil el viernes, a Emelec 9 de octubre, y luego volveremos en Guayaquil el día 10 para la final de Supercopa. Estaremos visitando cuerpos técnicos de los equipos allí en Guayaquil, como está sucediendo en este mismo momento, visitando parte del cuerpo técnico también los partidos amistosos que hay en Quito, en la preparación de los equipos de la ciudad, ¿no? Y el trabajo se nota, ¿no? No solamente por los resultados, por los partidos que se ha ganado, que eso va de la mano, pero se nota porque se lo ve a ustedes, se lo ve al profesor Alfaro en un estadio, en otro, en los entrenamientos, como usted lo dice, y eso, la verdad, a la gente le gusta mucho, ¿no? Siempre que los técnicos estén pendientes, que estén trabajando. Hablaba Gabriel de que se ha conversado con varios jugadores. Aquí le voy a hacer una pregunta en ese sentido, individualizando un poquito. Con Antonio Valencia, que está jugando en México, ¿se ha conversado igual con Jefferson Montero o no? ¿Está dentro de o no? ¿Cómo están manejando ese tema con estos dos jugadores? No, conversado con ellos directamente no. Lo que hemos conversado fue con todos los jugadores que asistieron a nuestras convocatorias. Luego, todo jugador ecuatoriano con posibilidades de estar en la selección es seguido de cerca, es observado en sus partidos, ¿sí? Conversar personalmente se ha hecho con los futbolistas que consideró, en la función que cumple el profe Alfaro con su cuerpo técnico, estrictamente desde lo deportivo, con jugadores que han estado en convocatorias anteriores y que los vienen siguiendo de aquí en adelante. Y si obviamente alguno de los que tú mencionas, se los incluye en una convocatoria, seguramente el contacto será mucho más fluido que el que hoy no hay, porque no fueron convocados. Y de parte mía, por otra arista, que tal vez no sea estrictamente la deportiva, para no meterme en lo que hace el cuerpo técnico, pero hablo seguido con los futbolistas nuestros, con parte de ellos. Bueno, no sé, por ejemplo, ayer hablé con Domínguez, con Alex, para ver cómo estaba su situación, acerca de si se queda en el club donde está, si va a otro. Lo mismo con Moisés Caicedo, para ver si se quedaba uno en Inglaterra. Entonces, para programar el seguimiento de entrenamientos, el seguimiento de partidos. Entonces, bueno, voy hablando con ellos también, lo cual implica también hablar con los jugadores que han venido a la selección y no con los que no han venido. ¿Se entiende? Sí. Pero a veces cuando, por ejemplo, ya se tiene una intención, van viendo el rendimiento de algún jugador extra que no estaba dentro del grupo, también lo pueden hacer, ¿no? Por eso era la pregunta, si de repente dentro de... Sí, claro. Sí, claro que puede pasar, Stanley. No ha sucedido, pero claro que puede pasar. Sí, sin duda. Con Valencia nunca entonces se han comunicado, ¿no? No, al momento no. Correcto. ¿Jefferson Intriago? Con Jefferson, no me acuerdo si hubo algún contacto de parte del cuerpo. De mi parte no. Yo no me acuerdo si antes de la primer convocatoria hubo algún contacto del cuerpo técnico, sinceramente le digo. Se ha hablado con tantos futbolistas en aquel momento, no sé, le puedo, por ejemplo, Luis Fernando León, ¿verdad? Se habló con él, después finalmente no vino, creo que había tenido una lesión. Ya pasó muchos casos de eso, de que se hablaba con futbolistas por si llegaban, o que había charlas para conocer su actualidad, y finalmente no han venido. No recuerdo el caso de Jefferson. Correcto. De mi parte no, seguro. Correcto, Gabriel. Gabriel, otra situación, se está nacionalizando muchos jugadores acá en Ecuador. Los cupos son amplios para jugadores extranjeros. Yo recuerdo que alguna vez el técnico Osorio en México, bueno, no sé, habían creo que 17 extranjeros.
llegó Osorio y se enojó y dijo, no, hay que cambiar este reglamento porque si no, no van a tener chance de jugar los mexicanos y va a tener pocos elementos. En Ecuador se están nacionalizando bastante, hay un gran cupo de extranjeros. Es como para preocuparse un poco porque siempre se necesitan que estén jugadores ecuatorianos, sobre todo, que tengan más posibilidades de actuar. O es algo que no lo han tomado todavía en cuenta. ¿Cómo analiza ese tema? Bueno, a ver, hay una gran barrera para traer jugadores nacionalizados a la selección. Es que además de estar nacionalizados, lo cual requiere cumplir determinadas pautas para que el Estado ecuatoriano le otorgue la nacionalización, para la FIFA debe vivir 5 años de manera consecutiva en el país antes de poder ser convocado. Entonces, desde el punto de vista de la selección, se torna bastante complejo que algún jugador cumpla con estas pautas para poder llegar a ser convocado. Desde el punto de vista del fútbol ecuatoriano en sí, bueno, esta onda de nacionalizar futbolistas extranjeros tiene que ver con que no ocupen cupo, y eso a lo mejor está terminando por tapar a algún jugador que viene surgiendo desde las formativas del propio equipo que nacionaliza a un jugador extranjero. Entonces, bueno, será una cuestión que debe tratar la federación con los clubes para tratar de corregir eso y para que no esté tapando un poco la posibilidad del resurgimiento de jugadores de formativas ecuatorianos. Eso por un lado, por la selección, lo que le conté antes. Si no tiene 5 años viviendo en el país, no puede ser convocado. Entonces, eso por una regla de FIFA. Entonces, ahí hay mucha limitación para que el futbolista pueda llegar a la selección. Sí, yo recuerdo que en algún momento, no recuerdo qué técnico fue, que dijo, bueno, yo para convocar a nacionalizados que tienen su derecho, incluso había un grupo de muchos experimentados también en ese tiempo, y dijo, me toca preguntarle incluso a los ecuatorianos si están de acuerdo que convoque a nacionalizados, porque a veces existen molestias también, y hay un grupo conformado, y siempre hay que ir por esa línea. No sé en el caso de ustedes, en ese sentido, cómo se manejan. Bueno, aquí no. A ver, ha llegado Hernán Galíndez, ¿sí? Y no se le ha consultado nada a nadie, digamos, para ver si había algún tipo de problema. Y la verdad que se ha erigido también como uno de los líderes del equipo, es muy querido por todos, entró, como se dice, bien pisado en el grupo y muy valorado por el cuerpo técnico y también por los compañeros. Entonces no hubo absolutamente ningún inconveniente. No sé si en caso de pensar en más jugadores que pudieran estar en esas condiciones, habría que hablar o no con el resto del grupo para saber si no genera alguna rigidez eso. Pero tampoco es que hay una gran cantidad de jugadores, Stalin, en esas condiciones con posibilidades de llegar a la selección, ¿no? Sí, tienen razón. Y Galíndez también es la verdad que muy querido por los años que tiene y me imagino que le dieron una muy buena bienvenida en ese caso. Lo de la Copa América, Gabriel, ¿cómo está? ¿Se va a jugar? ¿No? ¿Se está planificando también aquello? A ver, la Conmebol la quiere jugar, hasta ahora no llegó una medida o una disposición en contrario, esperemos que se pueda jugar porque eso implicaría que realmente estemos superando este tema de la pandemia o que por lo menos esté más controlado, así que está medio lejos desde el punto de vista médico como para decir hoy hay que jugarla o no hay que jugarla. Esto cambia día a día y los médicos cada día, cada semana nos dan información nueva de este tema. Eso desde el punto de vista de si se juega o no, y nosotros obviamente con 4 partidos de eliminatoria previo a la Copa América no es que estemos planificando la Copa América. Lo que sí que después de que pasen los 4 partidos de la eliminatoria, cuando metamos la cabeza en Copa América, será para ir a competir seriamente con el mejor equipo posible y para tratar de llegar lo más lejos posible en esa competición, ¿no? Hubo 5 partidos de fase inicial, entiendo que son 4 en Bogotá y 1 en Cali, y bueno, allí estaremos para enfrentar al local de Venezuela, Perú y Brasil, si mal no recuerdo.
No, en la parte final y agradeciéndole mucho. Usted es rosarino, ¿no, Gabriel? Yo soy de nacimiento, nací en Ciudad de Buenos Aires, Ya. pero muy joven me fui a Rosario y una ciudad que me adoptó, a la que adoro, donde formé mi familia, mis hijos nacieron allí y me siento rosarino y sin ningún tipo de duda. ¿Hincha de qué equipo? ¿De Rosario o de Newell's? No, como le expresaba y habiendo nacido en Buenos Aires, no soy hincha de ninguno de los dos equipos de Rosario, soy hincha del Racing Club. Ah, ya. Y bueno, cuando llegué a Rosario, obviamente, está Rosario Central y Newell's Old Boys, pero bueno, el corazón en ese sentido no cambia, no se muda, así que me mudé yo a Rosario, pero el corazón quedó celeste y blanco. Muy bien, muy bien. Oiga, a propósito, a Rosario Central podrá ir Alexander Domínguez, lo quiere Rosario Central, ¿no? Que es buen equipo, para que tenga más minutos, para que juegue, también sería bueno, aunque Vélez, entiendo, también quiere extender el contrato. Así es, bueno, he hablado con Kili González, el entrenador de Centrales, un jugador con el que me tocó compartir mucho tiempo en selección argentina, y le hablé del profesionalismo, del don de gente de Alex, y Central lo quiere, pero bueno, Vélez pone sus condiciones y bueno, ahí están en ese tire y afloje, no sé en qué va a terminar. Por ahora, o por lo menos hasta el día de ayer, Alex se quedaba en Vélez. Es algo que a ustedes les preocupa un poquito porque Alexander es uno de los jugadores principales del equipo, uno de los capitanes, que entra muy bien en el grupo, que aconseja mucho a los chicos, y me imagino que lógicamente, bueno, él llegó sin jugar mucho, llegó y tapó y lo hizo bien. Me imagino que de todas maneras ustedes están un poquito también pendientes como de todos, pero en este caso en el tema del arco también, ¿no? De que tenga minutos. Sin duda, preocupa que todos nuestros jugadores estén en actividad, que estén jugando. Es difícil que todos puedan ser titulares en sus equipos, sería el ideal, y que todos estén en ritmo. Preocupa absolutamente todo. Alex debe jugar, debe atajar, debe estar del mejor modo posible, y obviamente esperemos que encuentre ese lugar, ya sea en Vélez o en otro equipo, del mismo modo que Moisés Caicedo llega a su nuevo club y ojalá encuentre un lugar rápido y que la adaptación sea la más sencilla posible, y también con los jugadores que tienen alguna molestia y tienen que parar y no pueden jugar, o también con ligas que por la pandemia han variado sus fechas, entonces nos encontramos que por allí jugadores de Estados Unidos empiezan la competencia con posterioridad a nuestra fecha FIFA de eliminatorias, entonces lo vamos a encontrar en plena pretemporada cuando lo recibamos aquí, o jugadores como en Brasil, donde en pocas fechas más termina el Brasileirao, pero comienzan los torneos estaduales y algunos clubes deciden jugar con la sub-20 y le dan descanso a su principal equipo, entonces ahí nuestros jugadores van a estar de vacaciones cuando era un momento necesario de que estén en plena competencia. Teniendo en cuenta lo que va a ser el partido con Venezuela y luego con Chile. Entonces, bueno, estamos atentos a todo eso y buscar la forma de amenguar, de aminorar todas estas cosas que juegan en contra del normal desenvolvimiento de una selección. No nos pasa a nosotros solos, ¿no? Le pasa a los demás también, solo que uno se preocupa por lo que le toca. Claro. ¿Y lo de Platita? ¿Cómo lo han visto? ¿Jugador joven? Bueno, Sí, bueno, a veces es natural, los jugadores jóvenes tienen vaivenes, fluctúan en su nivel, por allí están mejor, por allí están peor, y por allí cometen pecados de juventud también, los técnicos exigen de un determinado modo y por allí los chicos están bien y por allí no cumplen a rajatabla lo que el técnico pide, entonces bueno, es cuestión de poder hablar y articular con el cuerpo técnico del Sporting y también con Gonzalo lo mejor para él. Correcto. Gabriel, ¿qué es lo que más le ha gustado finalmente en Ecuador en la parte gastronómica? Me imagino, ¿se han adaptado todos o no?
Sí, bueno, estamos en ese proceso, el cuerpo técnico, lo que llegó también de Argentina, cada uno con sus variables, con sus gustos, con sus diferencias y bueno, tratando de aprender mucho de la cultura del Ecuador, tanto aquí en Quito como en distintas ciudades donde también nos tratan y vamos aprendiendo un poco de cada lugar, las diferentes culturas, la gastronomía, las costumbres, el modo de ser, los climas, ¿no? También, y adaptándonos a todo eso, pero con mucho gusto, porque en definitiva, más allá de todas estas diferencias que las regiones pueden presentar, lo que hay un común denominador y es la muy buena característica desde lo humano que presenta el ciudadano ecuatoriano. Entonces, somos muy bien recibidos en todos lados y la gente es muy abierta, muy amena y es muy agradable convivir con el pueblo de este país. Y han llegado bien, se nota el aprecio, el cariño para todos ustedes y sobre todo los resultados como que ayudan mucho más todavía, ¿no? Y el trabajo que están realizando. Felicitarles por aquello y esperemos seguir cosechando triunfos y que ustedes les sigan dando una alegría junto a los chicos, a todo el pueblo ecuatoriano. Le agradezco mucho, Gabriel, gracias por la nota, nos extendimos un poquito, pero valió la pena y le deseamos todo el éxito como siempre. Bien, le agradezco. Si bien hay triunfos hasta este momento, y esperemos que así sea y que esto continúe, pero no creo que nos traten bien exclusivamente por eso. Hay un gen en el ecuatoriano que es muy noble, y se nota mucho, es muy buena gente, y los equipos pueden ganar o perder, pero la esencia no se pierde. Yo noto eso en las personas del Ecuador. Y respecto a los minutos, ningún problema, porque le debía esta charla desde hace tiempo. Ha insistido usted desde el primer día que yo pisé Quito y el Ecuador, entonces ningún problema con eso y pronto espero poder volver a conversar con usted. Un placer. Para usted un gran saludo, para sus compañeros y para la audiencia que nos está escuchando. Un abrazo, Gabriel, muy amable, gracias.